mensaje maravilloso titulado La salvación angelical, la salvación angelical. ¿Cómo es que esto lo podemos desarrollar? Pues primeramente tenemos que pensar con la mente de Dios, hablar con la mente de Dios, mirar con los ojos de Dios, pensar como Dios. Imagínate, si no piensas como Dios, cuando escuchas un tema así, pues te alarmas y piensas que es locura, y verdaderamente es locura. Aún el apóstol Pablo dijo: sí, tolerarme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios. Imagínate, esta palabra viene a partir carne de espíritu. Esta palabra que le fue revelada al apóstol Pablo viene a separar tu vida terrenal de tu vida espiritual. Y entonces eso, para el hombre natural, dice la palabra, el evangelio revelado al apóstol Pablo, que para el hombre natural eso es locura, porque no lo puede entender, no lo puede discernir. Cuando nosotros vamos a traer hoy una serie de información, que es lo que nos ha dado Dios. Dios nos ha dado información para que nosotros crezcamos con el crecimiento que da Dios, para que nosotros podamos madurar en esta palabra. Si no, siempre nos vamos a quedar como niños fluctuantes, llevados por todo el viento de doctrina, de acá para allá, de acá para allá. Y llega un momento que Dios pues necesita entrarte en esa perfección, para que tú empieces a conocer a Dios como Él te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo. Si no, siempre te vas a quedar conociendo a Dios clavado en una cruz, en una pared o en una foto, y vas a, ay, pobrecito, murió por mí. Y Él no fue pobrecito que murió por ti. Él dice que puso su vida en rescate por nuestra vida, pero que Él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Así que Él no se quedó pobrecito, así que lo mataron y todo se acabó de ahí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, sino que Él tenía poder, diga poder, para poner su vida y volverla a tomar. Dice que si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, es que nosotros somos de Jesucristo. Y esto es algo que debemos pensar con la mente de Dios. Por lo tanto, vamos a hacernos unas preguntas para reflexionar, y nosotros podemos decir, ¿quién soy yo verdaderamente? Porque nosotros vemos que andamos con una Biblia, que frecuentamos iglesia, que creemos en Dios, profesamos la fe, vivimos por fe, creemos en las cosas de Dios, en sus milagros, en sus maravillas. Aunque estemos pasando por momentos dificultosos, siempre hay algo en nosotros, dentro de nosotros, que nos guía a creer en Dios, a saber que hay algo sobrenatural en nuestras vidas. Y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? Yo conozco que mi mamá y mi papá hicieron mi carne, o ellos procrearon mi carne, engendraron mi carne en un vientre que Dios dispuso para procrearnos así unos a los otros y aumentar la población y multiplicarlo, que eso fue lo que Dios dijo desde allá de Génesis capítulo 1, versículo 28 en adelante: multiplicaos y fructificaos y sojuzgar la tierra y llenarla. Así que la voluntad de Dios desde el principio era que nosotros nos procreáramos. Y tú tienes que preguntarte, ¿y por qué? Pues hay una respuesta para eso. Había cierta cantidad de ángeles, y esos ángeles dice que Dios los hizo espíritus, y que esos espíritus vinieron a participar de carne y sangre en un vientre. Entonces a Dios le era necesario crear al hombre y después crear a la mujer como ayuda idónea. Pero fíjate que el hombre no tiene vientre, es la mujer la que engendra, la que tiene un vientre y da a luz y te trae a vida. Aunque hoy la ciencia ha tratado de mezclar las cosas, pero ya sabemos que eso son cosas anormales y traen tremendas consecuencias. Lo natural, lo creado por Dios, funciona a la perfección. Y entonces, ¿cuál era el propósito de Dios de crear un vientre en la mujer? Bueno, porque habían unos ángeles que iban a venir a participar de carne y sangre. Habían unos ángeles que iban a venir a conocer pecado. Habían unos ángeles que venían a perder esa relación con Dios por causa del pecado, y que iban a morir por causa del pecado. Pero entonces, de la misma manera que esos ángeles participaron de carne y sangre y perdieron esa relación divina con Dios por causa del pecado, después el mismo Dios se iba a vestir de carne, iba a venir la misma semejanza
de carne de pecado, para entonces liberarnos del pecado de la muerte y devolvernos nuevamente a nuestro lugar de origen. Pero ya no íbamos ahora en calidad solamente de ángeles, espíritus, sino ahora íbamos a venir o íbamos a regresar en calidad de con un cuerpo glorificado por Dios mismo. Pero esto es necesario que yo te traiga evidencias para que tú las puedas comprobar y que tú puedas con una libreta de notas y un bolígrafo apuntar estos versículos, porque quizás de momento no los puedas discernir, pero te pedimos que con paciencia después repases todos estos estudios y Dios te va a aclarar en tu mente quién verdaderamente eres tú en Cristo Jesús. Y me gustaría, para comenzar, que tomaras una Biblia y buscaras ahí en Hebreos capítulo 2, muy importante versículo, Hebreos capítulo 2, en el versículo, fíjate, antes de mencionarte el versículo, quería hacer mención de algo, porque yo he escuchado predicadores, pastores, estudiosos de la Biblia, que dicen, ahora somos hijos de Dios, antes no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios, ok, ahora somos hijos de Dios. Pero después que tú leas este versículo, tú vas a poder llegar a la conclusión que, mira, Dios nos trató primeramente como ángeles, como espíritus, nos trató como hijos, nos trató como dioses, nos trató como señores, nos trató como sacerdotes, nos trató como reyes, porque Él nos dice que somos sus reyes, nos trató como hermanos, como amigos. Es decir que a Dios tú no lo puedes limitar a decir, no, ahora soy hijo de Dios, bueno, y todo lo demás no cuenta. Claro que cuenta. Dios dice que Él es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus espíritus llamas de fuego. Él dice que la palabra fue revelada a sus dioses, que Dios nos llamó dioses. Dios está en medio de la reunión de los dioses. Dios dice que Él es el Señor de señores. Dios dice que Él es el Rey de reyes, que Él es el Padre de los espíritus. Es decir que Dios tiene todo completamente planificado de una manera que si nosotros dejamos que Dios nos explique, nosotros vamos a empezar a conocernos en lo que verdaderamente somos y no en lo que estamos viendo que creemos que somos. Entonces, mira cómo dice este versículo ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto, dice ahí los hijos, ¿verdad que dice los hijos? Sí. Dice los hijos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, detente ahí, fíjate, eres hijo de Dios, no tenías carne y sangre, estabas en calidad angelical, en calidad espíritu, en calidad Dios, en calidad como Dios te haya querido nombrar o clasificar, pero eras hijo, y dice que viniste a participar de carne y sangre. Y ahí es donde empieza todo el dilema nuestro, la carne que no nos acompaña para nada. La carne siempre está interrumpiendo los planes divinos, porque esa es la naturaleza de ella, para eso Dios la creó. Por eso en varios momentos dijo, la carne y la sangre para nada aprovechan. Oye eso, la carne y la sangre para nada aprovechan. Por más que la peña, la cuide, la vistas y todo, para nada aprovecha. No aprovecha para nada. Entonces después dijo, la carne y la sangre no heredan. Así que con carne y sangre no vas a tener herencia en el reino de Dios. También añadió y dijo, la carne y la sangre para poco es provechoso. Y si tú sigues enumerando, tú vas a ver que tu carne es tu peor enemigo. Tu carne, ahí donde están las malas intenciones, ahí donde está todo lo que no te conviene, ahí están donde están todos los tropiezos. Ahí por más que tú planifiques, quieras hacer y todo lo tengas ahí ordenadito, cuando llega el momento de funcionar, la carne dice, espérate que aquí estoy yo y no contabas conmigo, y todo te empieza a salir mal. Porque la carne es un dilema. Dice que Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice que la carne y el espíritu luchan entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces las enumera 18, 19 actitudes que tenemos nosotros presentes en nuestra vida constante. Dice, y cosas semejantes a estas. Por lo cual nosotros tenemos que salir entonces a buscar el verdadero origen de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios habernos pasado por un cuerpo de carne y sangre? Y entonces
Uno no lo puede dejar así a la aventura. Bueno, Dios sabe, allá Dios, bueno, lo que Dios quiera, pues exactamente, es lo que Dios quiera, pero Dios quiere que tú aprendas para qué tú fuiste formado, para qué tú fuiste creado, cuál es el plan que Dios tenía contigo tan maravilloso. Y fíjate que el haber participado de carne y sangre ha sido una gloria tremenda, aunque la carne no nos acompañe para nada, porque fíjate que a través de la carne es que Él pudo destruir toda aquella información maligna que había y sacarla de en medio para que un día deje de ser. Ahora, veamos aquí la continuidad de ese versículo, porque siempre cuando nosotros estamos con acechanzas, con tribulaciones, con problemas en nuestra vida, enfermedades, dolencias, padecimientos, siempre pues señalamos a un personaje. Diablo. El diablo tuvo la culpa, el diablo me tendió una trampa, el diablo no son lo que ustedes creen que son, sino déjenme mostrarle a ustedes, porque Moisés a donde los acercó a ustedes fue a otro monte, al monte Sinaí, que ahí no se podía entrar porque cualquiera que entrara ahí era pasado por dardos. Dios mismo dice que ni Moisés quería subir ahí al monte Sinaí. Ustedes no se han acercado a ese monte. Vengan que les voy a mostrar a otro monte donde ustedes se han acercado. Ahí en el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Escucha esto, ¿dónde es eso? A la ciudad del Dios vivo. Mira, por creer así como tú y yo estamos hablando hoy, esto te acerca a ti a la ciudad del Dios vivo. Hello, muy importante. Dice Jerusalén. Entonces dice, sí, la que está ahí en el Medio Oriente. No es esa. Dice Jerusalén la celestial. Ahí no dice Jerusalén la terrenal, porque el apóstol Pablo dijo que la Jerusalén terrenal está en maldición por causa de no haber recibido su Mesías. Esta no es Jerusalén la terrenal, esta es Jerusalén la celestial. Dice, la cual... Vamos a ver, pero esto te lo voy a decir ahora un poquito más. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Y cómo tú te vas a acercar a un ángel? Porque tú eres otro ángel. Lo que te tienes que empezar a ver en esa calidad. No te estés buscando alitas que no te las vas a ver, sino te tienes que ver en el mundo celestial en el cual tú perteneces, en el cual es el lugar de tu origen, el verdadero lugar de tu origen. Versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. Ahí no dice escrito. Por eso es que la religión de hoy te dice, ven para que apunten tu nombre. Bueno, borraron tu nombre. Ven para que te lo escriban otra vez. Ven para que te lo apunten porque lo volvieron a borrar. Pero aquí fíjate que no dice escrito, sino aquí dice inscrito. Inscripción es algo que fue tallado en el corazón de Dios. Tu nombre está tallado en el corazón de Dios. Eso no se borra. A los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios es el juez de todos. El juez de todos. Mira esto ahora. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir que tú no eres cualquier cosa, bendecido. Tú eres algo que todavía no te conoces y es necesario que te empieces a conocer como Dios te conoció a ti antes de la fundación del mundo. Así que nuestra oración por ti, por todos los que se encuentran aquí, es que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 18, y con eso vamos a concluir. Efesios capítulo 1, versículo 18. La necesidad que tenemos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Mira como dice ahí en el versículo 18. Dice, oramos. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate las cosas que necesitamos, porque si no lo que estamos viendo a Jesús clavado en una cruz, o si no en un retrato en la sala de la casa.
Y Dios quiere que tú lo conozcas un poco más allá de eso. Un poco más de una foto y un poco más allá de una cruz. Que lo conozcas desde antes de la fundación del mundo. Para que tú sepas que el que vino a morir en la cruz tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Y después venir, resucitarte a ti de entre los muertos, transformarte y llevarte nuevamente a tu lugar de origen. Entonces por eso es que Pablo dice, mira, yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bendecido. Mira, todavía nosotros de verdad no vemos ni conocemos con exactitud todo lo que Dios hizo por nosotros, sino que nos vemos como unos pobres pecadores, como unos pobres que no alcanzamos, que no llegamos, que no podemos, por falta de leer estas epístolas paulinas. Es necesario que las leamos, porque ellas son las que le dan música a tu hombre interior, música a tu espíritu, y entonces te empiezas a conocer como fuiste conocido. Así que te declaramos bendecido, salvo, te declaramos en el ángel que fue creado antes de la fundación del mundo. Te declaramos en el poder de una vida indestructible, inaccesible e incorruptible. Declaramos que todo el bien de Dios que está en ti se pone de manifiesto ahora en este hombre que tú estás viviendo. Abba Padre, bendecido eres con toda bendición. Hasta la próxima. Alaba lo que Él vive. Es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias por el servicio prestado. ¿Lo hago en post o no? Muchas gracias por su oído. Muchas gracias a todos. Te estás preguntando. Renal. Un ángel, cuando se te presenta en calidad celestial, que eso lo ilumina todo. Y ahí tú dices, wow, qué grande es esto. Y entonces eso fue lo que le pasó a Juan. Y se postró al piso para adorarle. Y entonces, mira lo que le dijo el ángel. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Le dijo, alaba a Dios, no a mí. No te pongas a estarme adorando y alabando a mí. Alaba a Dios, yo soy igual que tú. Le digo, yo soy semejante. Semejante quiere decir igual, soy igual que tú. Lo que pasa es que el ángel estaba en calidad celestial y tú estás como ángel en calidad terrenal. Y entonces hay veces que quieres atravesar las paredes y no puedes. Hay veces que quieres lograr metas y no llegas, porque estás luchando con la carne. Entonces es por eso que es necesario que nos conozcamos como fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Próximo versículo. Muy importante esto. Chacho. Esto si lo tomamos con seriedad, te vas a conocer como fuiste conocido antes de la fundación del mundo. Mira, quisiera compartir ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 12. Bueno, desde antes, desde el versículo 9, para que puedas llevarte todo el sentir de Dios cuando Él le reveló esto al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo llegó a poder traernos esto a nuestras vidas, esta información que a mí me dejó pensando verdaderamente que hay un Dios grande en los cielos. Porque mira, para tú conocerte en el ángel, cada uno de nosotros tiene que haber tenido un encuentro privado con tu Dios.
Yo tuve varios encuentros con Dios antes de ya decir, ya creo en ti, ya no tienes más, ya me voy por ahí para abajo, ya sé que tú existes. Porque me sanó del cigarrillo, me sanó de varias cosas, me libró de muchas cosas y oí su voz interna en mi hombre interior, hablándome a mí. Yo miraba a los de al lado y los de al lado ni sabían lo que estaba pasando. Y yo oí cuando me dijo clarito, acaba de recibir sanidad por el cigarrillo, no vas a fumar más. Yo miré a los demás y nadie estaba oyendo lo que yo oí. Y a partir de ese día nunca más fumé. Y entonces dije, verdaderamente tú existes. Yo te oía de oídas, pero ahora sé que tú existes. Y eso te confirma en la fe de que hay un Dios sobre todas las cosas y que el origen de tu espíritu no es mamá y papá, sino que el origen de tu espíritu es el mismo Dios que es el Padre de tu espíritu. Que tú vienes de otro lugar que no es de este mundo terrenal. Mira, hasta Jesús lo aclaró. Dijo, yo no soy de este mundo, así como ellos no son de este mundo. Ustedes son de este mundo, pero nosotros somos de otro mundo. Y tú dirás, ¿y de qué mundo somos nosotros? Del mundo celestial, del mundo espiritual, del mundo en que cuando tú crees en Él, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te sanas de enfermedades, logras cometidos, logras tus promesas, logras la herencia, lo que te propones lo alcanzas. Pero no es que estás pensando con otra mente, estás pensando con la mente de Jesús. ¿Qué tropiezo hubo para Jesús? Ninguno. Bueno, tuvo aflicciones y tú sabes, y contiendas y todo, pero de todas salió victorioso. Somos más que vencedores. Vamos a ir concluyendo con este versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Dice, porque en parte conocemos. Mira, lo que estamos hablando ahora aquí se apega a esto que estamos leyendo. Dice, en parte conocemos. Es decir, que todo esto que estamos hablando aquí, bueno, tienes mucha razón en lo que dice, hay revelación, pero tú sabes, mi mente no me deja traspasar todos esos vuelos. Y en parte conocemos. Y en parte profetizamos. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto. Eso es algo que somos perfectos ya con una sola ofrenda, pero tenemos que alcanzar esa perfección. ¿Cómo? Saliendo de las tinieblas, saliendo de todo viento de doctrina. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, en primera carta a los Corintios, capítulo 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y así pasa en la iglesia. Hay veces que cuando entramos en la iglesia estamos niños en el conocimiento de nuestro Señor, niños en la revelación, niños en conocer verdaderamente lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces estamos niños y vamos creciendo. Pero ya cuando tú empiezas a crecer, que tú dices, espérate, que Dios existe, Dios es poderoso, Dios puede todo, Dios en mi vida es el que me guía, el que me lleva, el que me trae. Entonces ya dejar lo que es de niño. Y así mismo deja los rudimentos, deja todas esas cosas que son juguetitos terrenales. Y entras ya en la perfección a tratar con Dios de espíritu a espíritu, de ángel a ángel, del diosado que Él ha puesto en ti, al Dios que tú conoces que es sobre todas las cosas. Y empiezas a relacionarte con Dios de otra manera. Ya como tú hablas con Él, no hablas como si Él fuera un extraño, sino, bueno, Él es mi amigo, Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi sacerdote, Él es mi rey, dice que también es mi amigo, que es mi hermano. Pues entonces, ¿cómo hablo con Él? Pues entonces, si es todas esas cosas, pues tengo que hablar con Él diáfanamente, claramente, de tú a tú. No, excelentísimo Dios, que estás en los... Dios, pero chico, pues no hables así, porque eso te aleja de mí. Dios quiere que tú lo tutees. Dios quiere que tú te acerques a Él como Él se ha acercado a ti. Entonces, mira lo que dice aquí. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Versículo 12, aquí es donde te vas ahora a zarandear un poco. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Porque cuando tú te paras frente a un espejo, ¿qué es lo que tú ves? Te ves tú. Dices, oye, tengo unas arruguitas por aquí, a ver cómo me las quito, tengo que peinarme por acá. Mira, me están saliendo unas canitas y
tengo que cepillarme los dientes. Y lo que te ves eres tú en un espejo. Pero tu verdadero yo no lo ves en un espejo, porque eso está dentro de la carne, atrás del velo, dentro del velo. Lo que tú estás viendo ahí es carne. Entonces dice ahí, ahora vemos oscuramente por espejo. Pero dice aquí ahora clara, dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Un día voy a conocer de verdad cómo fue que Dios me conoció a mí. ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, ya nos estamos acercando, porque ya estamos entrando en la revelación, ya estamos creyendo la revelación. Pero un día vamos a ver, mira, cara a cara al Señor ahí. Ahora lo vemos en espíritu y te lo puedes imaginar de 1000 formas. Pero no es la verdadera imagen del Dios invisible. Pero dice que un día, ¿cómo lo vas a ver? Cara a cara ahí. Y le vas a tener que dar cuenta. Sí, Señor, heme aquí estoy. Guardé tu palabra, guardé tu revelación, creí en ti, creí en tu palabra, creí en la fe, creí en todo, no me avergoncé de ti, ni de tu evangelio, ni de tu gracia, heme aquí. Pues un día dice que lo vas a ver cara a cara. Y entonces vas a conocer cómo fuiste conocido ese día, con cuerpo glorificado, ya resucitado entre los muertos, o transformado, de una o la otra. Vas a conocer nuevamente cuál fue tu lugar de origen. ¿De dónde saliste tú? Que no fue solamente del vientre de tu mamá. El vientre de tu mamá es una bendición, porque tu espíritu vino a participar de carne y sangre para un día ser resucitado entre los muertos y resucitar con una gloria divina. Y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando se manifieste tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo que Jesucristo se puso cuando resucitó entre los muertos. Así que vamos a ver, mientras que estamos aquí, cuando hemos creído en esto, ¿a dónde nos hemos acercado? Cuando tú vas creyendo en esto, pues tú sabes que ya tú sabes que la salvación no se pierde, que estás bendecido con toda bendición, como que te vas acercando un poquito más, un poquito más, un poquito más a las cosas de Dios, porque ya tú sabes que el diablo fue destruido, que la salvación no se pierde, que estás bendecido con toda bendición, que no tienes que practicar rudimentos, que ahora vives por fe y para fe, que ya no es por obra para que sea por gracia. Entonces te vas acercando a Dios. Entonces, ¿por qué tú crees que Dios te dice, entra confiadamente al trono de la gracia para que haya socorro en el oportuno momento? Porque mira dónde es que nos hemos acercado. Vamos a ver ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 22. Esto quisiera leerlo, pero bien leído. Capítulo 22, en el libro de los Hebreos. No, capítulo 12, corrijo. En el versículo 22. Cuando tú crees todo esto que hemos estado hablando, vamos a ver a dónde eso te acerca. Porque mira, los hebreos eran una iglesia que se habían convertido al Señor, pero estaban tratando de volver los rudimentos. No creían en Jesús, seguían atados a Moisés. Entonces Pablo le tuvo que decir, Jesús es mayor que Moisés. Ya hay que dejar los rudimentos. Usted, Dios de los dioses, juzga. Porque para que Dios pueda ser Dios, Él necesita dioses para que lo endiosen. Es por eso que tú eres un Dios. ¿Por qué eres un Señor? Porque tú eres un Señor. Mira, eres Señor de señores. Para tú poder reconocer el señorío de alguien que está por encima de ti como Señor, pues tú tienes que ver a alguien como a Dios, que eres el Señor de tu señorío. Y así sucesivamente. Él es el Padre de los espíritus, Él es el Padre angelical, Él es todo lo que tú te puedas enumerar o imaginar, Él lo es. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y entonces ahora mira aquí el versículo 17. Dice, y de las veces en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío ahora, para que abra sus ojos. Ese era el consejo que Dios tenía para nosotros. Para que abra sus ojos. No que tú eres ciego y necesitas espejuelos, sino que necesitas los ojos abiertos para que cuando leas sepas a la esperanza que te han llamado, que te han declarado bendecido con toda bendición y todavía sigue diciendo que Dios te bendiga.
que Dios te ha salvado eternamente y todavía sigues diciendo que la salvación se pierde. Que Dios te perfeccionó con una sola ofrenda y todavía tú sigues tratando de perfeccionarte a través de las obras de tu carne. Entonces es por eso que tú necesitas que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados, como dice Efesios capítulo 1 versículo 18. Y ese fue el trabajo que le encomendaron a Pablo, para que abra sus ojos. ¿Y para qué tú te necesitas los ojos abiertos? Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque mientras que tú estás en las tinieblas, estás pensando que te pierdes, que Dios me tiene que bendecir, que soy un gusano, que no valgo para nada, que me borran del libro, que me llevan los demonios, que me lleva el diablo, que el diablo me tiene atado, que el infierno me está esperando. Eso es mientras que tú estás en tinieblas. Pero una vez que tus ojos son alumbrados y se te lleva la luz, entonces tú dices, ay, espérate, gracias Señor, ahora entiendo la verdad. Y eso es lo que pasa aquí. Dice, para que abra sus ojos, versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y mientras que tú no veas eso, tú vas a seguir siendo un niño fluctuante dentro de la iglesia, llevado por doquier de todo viento de doctrina. Que me pierdes y te vas para allá. Que el diablo te lleva, te vienes para acá. Que los demonios me tienen cogido, te vas para acá. Y así vas a estar llevado de un lado para otro. Porque andas en tinieblas. Andas en la potestad de Satanás todavía. Y es necesario que tú entres en el poder de Dios. Ahora, veamos otro versículo muy importante. Ahora este es Jesús mismo hablando, diciéndolo allá en el libro de Lucas. Porque ahora vinieron a él y tú sabes que siempre lo cogían de atrás para adelante y le hacían preguntas capciosas, a ver si lo cogían fallo. Y entonces ahora aquí en el libro de Lucas, discípulo del apóstol Pablo, él no era discípulo de Jesucristo en su ministerio terrenal, sino era discípulo de Pablo, pero él escribió esta epístola de Lucas y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y veamos ahí en Lucas capítulo 20, en el versículo 36. Muy importante esto. Bueno, vamos a ver la preguntita que le hicieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A eso lo conocemos, ¿se acuerdan? Con aquello, con el cambio de la moneda. Y entonces, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Versículo 27, Lucas capítulo 20, versículo 27. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, que esos son nuestros hermanos preteristas, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Versículo 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer ya que los 7 la tuvieron por mujer? Oye, es una pregunta capciosa, ¿verdad? Pero como Dios es Dios y Él conoce la mente y conoce todas las respuestas, vamos a ver la respuesta de Dios ahora. Dijo, entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Hablando de este siglo, hablando de la carne. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y tú te preguntas ahora por qué. Porque, y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí está el misterio. Que todos esos vientres que Dios le ha dado la bendición de dar a luz, es para que todos nosotros como ángeles, hechos espíritus, viniéramos a participar de carne y sangre con un propósito divino. Vamos a ver si lo podemos explicar. Dice
Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Eso está claro ya. Versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, mira, si eso no te aclara la mente de que tú eres un ángel, que Dios te hizo espíritu y has venido a participar de carne y sangre, pues todavía andas en tinieblas, andas confuso, y quizás este tema lo debas grabar, guardarlo y oírlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en lo que Dios te va revelando y te va aclarando. En el próximo versículo dice, versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, eso es una espadita de gracia clavada para nuestros hermanos preteristas. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Es decir que un día tú vas a resucitar dentro de los muertos. Por eso es que Dios te sigue llamando hijo. Y en la resurrección de los muertos, aún tú que no crees que vamos a resucitar, Dios te va a resucitar dentro de los muertos, y ahí es donde será el crujir de dientes. Ay, los dientes se van a poner. Ay, Dios mío, qué pena tengo ahora. Yo que te negué, yo que negué tu resurrección, los dientes te van a crujir. Veamos otro versículo importante, muy importante este versículo que viene ahora, porque estamos aclarando. Mira cómo dice aquí, ahí en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, pues estamos buscando evidencia donde muestran de que sí somos ángeles, y que para esos ángeles Dios determinó una salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que no te puedes perder, porque Él te la prometió allá en el libro de Job capítulo 1 versículo 7, cuando dijo, un día estaba Dios sentado en su trono y todos sus hijos llegaron ahí ante su concilio. Ahí Dios nos habló, ahí Dios nos prometió. En Tito capítulo 1 versículo 2, esto está fuera de aquí, pero es algo que el Señor me dice que te hable ahora. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, la salvación, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que la salvación no fue algo ahora, ¿qué pasó? ¿Por la carne te perdiste? Bueno, déjame ver qué hago ahora por ti, déjame ver cómo te salvo. Y entonces a última hora Dios se buscó, pues voy a enviar un hijo para allá abajo, para que me lo salve. No, sino que tu salvación fue prometida desde antes de la fundación del mundo. Tito capítulo 1 versículo 2. La salvación que no miente, la cual Dios prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Así que con eso te tiene que bastar. Entonces, ahora aquí en el libro de Apocalipsis, fíjate lo que pasó aquí. Ahora Juan está ahí recibiendo toda esa revelación, y entonces de buenas a primeras ve un ángel, y lo primero que le da es por postrarse al piso y arrodillarse. Se quedó impactado. Y entonces vamos a ver lo que dice la historia. Dice en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Imagínate, cuando lo vi, pues fue una cosa tan majestuosa, tan maravillosa. Pero así eres tú también cuando sacas de este cuerpo de carne y sangre. El ángel lo tienes metido por dentro, lo que no es sin ala, pero tienes el ángel espíritu por dentro de ti. El diosado lo tienes por dentro de ti, el señorío lo tienes por dentro de ti, el reinado está dentro de ti. Por eso es que hoy tú puedes reinar en vida. Por eso es que Romanos capítulo 5 versículo 17 dice, en adelante dice, mucho más reinarán en vida los que reciben, ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto se recibe, diga, lo recibo. Digo, lo recibo porque me quiero conocer en mi ángel, me quiero conocer en mi diosado. Mira, una vez que esto pase en nuestras vidas, nosotros vamos a caminar mejor, vamos a pensar mejor, vamos a hablar mejor, vamos a escuchar mejor y nos vamos a proyectar mejor. Porque cuando la carne se quiere interponer, tú vas a decir, carne, tranquila, que necesito andar en el ángel para poder heredar todas las promesas que Dios ha prometido para nosotros los que les amamos.
dice que hay grandes y preciosas promesas para nosotros los que les amamos. Entonces, ahora vemos aquí que Juan se encuentra con el ángel, imagínate, como si un ángel ahora se presentara aquí delante de nosotros en calidad solamente celestial, porque nosotros somos ángeles, pero estamos en calidad de Apocalipsis. Si no entiende y me parece un poco confuso, lo pongo a un ladito en lo que Dios me lo revela, en lo que Dios me lo aclara. Pero en lo que leo ahí puedo entender, digo, Abba Padre, míralo aquí, oye, mira, esto se acerca a lo que estamos hablando, a lo que estamos creyendo. Y lo que no entiendo, lo pongo a un lado. Sí, mira, cuántas cosas hay en el resto del libro que leemos y no entendemos y las tenemos que poner a un lado en lo que Dios nos la revela. Pues lo mismo tenemos que hacer con el libro de Apocalipsis y con otros libros que hay, porque nuestro Señor dijo, un buen escriba, no un escriba que no, de aquí no leo, de aquí no leo y de aquí no leo. Bueno, pues entonces no eres un buen escriba, porque dice que un buen escriba, ¿qué hace? Todo lo escudriña. Retiene lo bueno y desecha lo malo. Retiene lo que entiende y lo que no lo entiende lo pone a un ladito. Y ya. Y con eso vamos a tratar con el libro de Apocalipsis así, porque hay ciertas cosas que acomodan a nuestro pensar, a nuestro origen. Mira cómo dice este versículo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, él no está hablando de un ángel que no ha venido a participar de carne y sangre, sino él está hablando al pastor de la iglesia, al que está al frente de la congregación. En este momento ahora yo soy el ángel de la iglesia, de esta congregación. Puede que haya otro pastor que sea el ángel de esa congregación o el ángel de otra congregación. Tú que me escuchas, pastor, ministro, apóstol, evangelista, el título que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, te haya concedido para funcionar dentro del evangelio, tú eres un ángel que está para aclararle a todos cuál es la dispensación de estos tiempos. Entonces tú tienes que redimir bien el tiempo y trazar bien la palabra conforme a lo que Dios te ha ido revelando. Veamos otro versículo muy importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Mira cómo dice. Ahora el apóstol Pablo está diciendo aquí, si yo hablase lenguas, oye, tú estás ahí conmigo, porque esto te va a mover un poco, ahora te va a zarandear. Esto es el apóstol Pablo ahora hablándote claro, revelándote. Dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿cuáles son las lenguas humanas? Italiano, francés, chino, japonés, español, alemán. Esas son las lenguas humanas, son lo que conocemos nosotros como lenguas humanas. Ruso, checoslovaco, árabe, esas son las lenguas humanas. Y ahí te está diciendo él, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí es donde se pone la cosa dura, y angélicas. ¿Y de dónde sacas tú para hablar lenguas angélicas? Tú tienes que ser un ángel, porque ¿cómo tú vas a hablar lenguas angelicales si tú no eres un ángel? Por causa de que eres un ángel, es por eso que tú hablas lenguas angélicas. Y es lo que dice Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir que el amor es lo que verdaderamente va a arropar todo este evangelio, porque dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo, y que de tal manera nos amó que se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para un día, aunque veníamos a participar de carne y sangre y veníamos a conocer este dilema carne, que aún todavía nosotros no lo entendemos, habrá un propósito grande en Dios cuando nos hizo pasar por carne y sangre y conocer toda esta serie de tribulaciones y aflicciones que pasamos en la carne. Pero dice que un día, cuando Él venga, cuando Él regrese a buscar a su iglesia, dice que seremos levantados. Los que estemos ya, que hemos pasado ya a muerte, que lo que hemos salido de este cuerpo, dice que un día vendremos a recoger esos cuerpos, y que esos cuerpos se van a levantar así, mira, por obra y gracia del Espíritu Santo. No, pero que eso no puede ser, porque bueno, eso pregúntaselo a Dios si tú no lo entiendes. A los preteristas, nuestros hermanos preteristas que dicen que no va a haber resurrección de muertos y que Cristo ya vino, bueno, está bien. Deja eso ahí un ladito en lo que Dios te reclama y te explica otras cosas, porque la palabra dice que Cristo viene a buscar a su iglesia, y que cuando venga, viene
Y los que estén muertos dice que serán resucitados, y que los que estén ahí presentes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que si tú tienes alguna duda o algo que reprochar, eso trátalo con Dios. A mí lo que me está es repetirte lo que está aquí. Por eso es que no me canso de repetir las mismas cosas. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar a su iglesia. Así es como lo tenemos que pensar. Abba Padre, Cristo viene a buscar a su iglesia. Ahora, veamos ahí este próximo versículo, muy importante también. Mira cómo está aquí. Venimos hablando de cosas celestiales, imagínate. Entonces, cuando la mente terrenal trata de entrar en esto, no, eso no puede ser. Bueno, aquí hay un hecho ahora, allá en el libro de los Hechos, donde está Esteban. ¿Sabe que le estaban dando muerte a Esteban? Y entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice la historia de las cosas como fueron hechas. Entonces, dice Hechos capítulo 6, versículo 15. Hechos capítulo 6, versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Tú recuerdas en un momento en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró allí? Y cuando lo vieron a Moisés a un lado y a Abraham, y dijeron, pero hay alguien en el otro, y dijeron, pero, oye Señor, pero, ¿qué es esto? Esto sí que, oye, pero, qué grandioso es esto. Porque vieron a Jesús transformado. Y vieron a Dios, a dos hombres de la historia, uno a un lado y el otro al otro. Dijeron, oye, esto sí que es grande. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo Dios ahí? Dándote, hay veces cuando te dan un poquito para que tú empieces a entender que Dios es un poco más allá de lo que pedimos o entendemos. Y entonces ellos le dijeron, Señor, explícanos las cosas celestiales. Y él dijo, miren muchachos, ustedes aún no entienden las terrenales, ¿cómo les voy a explicar las celestiales? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando de lo que le iba a revelar el apóstol Pablo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. Entonces cuando tú lees la vida del apóstol Pablo, él no se está enumerando el mismo ni señalando el mismo, diciendo entonces yo fui para acá y fui para allá, yo sané, yo curé, yo caminé por encima de las aguas. Sino Pablo lo que te está diciendo, y Cristo murió por nuestros pecados, y Cristo cuando murió nos santificó y nos perfeccionó y nos redimió de la maldición de la ley, y Cristo nos sentó juntamente con él. Pablo no está hablando de él mismo, Pablo no se está empablando, sino Pablo está engrandeciendo a aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ese es el Espíritu que prometió Jesús en los días de su carne. Digo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os aclarará todas las cosas, porque no hablará por sí mismo, sino hablará todo lo que de mí oyere. Así dijo Jesús. Y entonces, tú tienes que buscar un hecho de eso. Y ahí mismo en el libro de los Hechos me gustaría que compartiéramos esta gran escritura. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26. En el versículo 16. Bueno, ya tú sabes que desde el versículo 14 viene toda la historia contando el apóstol Pablo de lo que le aconteció a él cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los gentiles. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Hechos capítulo 26, versículo 14, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a los cristianos y ahora Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, porque si tú estás persiguiendo a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí, Pablo. Y en aquel tiempo no se llamaba todavía Pablo, sino se llamaba Saulo de Tarsus. Y entonces ahora le dice el Señor Jesús a Pablo, pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir que, mira, la relación que tuvo el apóstol Pablo con Jesús no fue de que un día le reveló todo, como dijo Juan allá, y escribió todo y ahí se acabó el cuento. No. Sino que Jesucristo, Dios sobre todas las cosas, fue revelándole al apóstol Pablo paso a paso, revelación tras revelación. Fue quitando el rudimento, fue estableciendo el fundamento, fue aclarando la dispensación, fue revelando todas las cosas. Después de 33 años de ministerio, entonces el apóstol Pablo dijo: miren, os he comunicado todo el consejo, ya el tiempo mío de partir ha llegado. Sayonara, bye. Y le arrancaron la cabeza, y se fue como le arrancaron la cabeza a Juan. Todos los grandes hombres de la historia que trabajaron para nuestro Señor, todos tuvieron una muerte de una manera o de la otra, como no se esperaba. Mira todos los acontecimientos que llegaron a la vida de David, mira todos los acontecimientos que llegaron a la vida de Abraham, a los de Moisés, a los de Josué, y así sucesivamente. Y es por eso que tú ves que aún en ti, aunque hay un ángel en ti, aunque hay un espíritu justo hecho perfecto dentro de ti, aunque eres un Dios que Dios ha creado, porque dice que Él está en medio de la reunión de los dioses, y me acechó, el diablo me tiene atrapado, pues bueno, hoy yo tengo una buena noticia para ti. Mira lo que dice aquí la palabra. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Dios, también participó de lo mismo. Y entonces tú dirías: pero ¿para qué Dios quiso participar de carne y sangre si Dios no le hacía falta eso? Pero dice ahí el propósito: para destruir. El propósito de Dios de venir a participar de carne y sangre era para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, esto es al diablo. Diablo siempre lo pintamos como alguien con dos cuernos, un tridente rojo, bien fuerte. Pero diablo no es otra cosa. En su original la palabra es opositor. Es el que se opone, el que te acusa. La carne siempre te está acusando. La carne siempre te está señalando. La carne siempre te hace sentirte mal. Ella en sus momentos de alegría te hace creer que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando tú empiezas a confiar en tu carne, ella te va a traicionar. En el camino ella te va a traicionar, porque para eso ella fue creada. La carne no tiene atributos de salvarte, no. La carne lo que siempre quiere es hundirte. La carne siempre lo que quiere es traicionarte. La carne siempre lo que quiere es decepcionarte. La carne lo que siempre quiere es que tú creas que tú no puedes alcanzar aquello que Dios tiene preparado para ti. Entonces, pues aquí tenemos una información que queremos seguir compartiendo. Y el próximo versículo lo vamos a encontrar en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Porque uno tiene que decir: bueno, ¿de dónde yo vine? ¿De dónde vengo yo? Pues en la Biblia tiene la información. Lo que hay es que pensar con la mente de Dios. Dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Él, entre los cuales también vino Satanás. Y ese Satanás pues jugaba un papel muy importante, porque ¿cuál era el trabajo de Satanás? Acusar, señalar, condenar. Pero fíjate que dice que un día vinieron a presentarse delante del trono de Dios sus hijos. Es decir, que antes de que tú puedas pensar otra cosa, tú tienes que pensar que desde antes tú siempre has sido hijo de Dios. Es decir, que no es algo que podamos decir: pase al frente para que su nombre hoy sea apuntado en el libro de la vida y Dios te reciba como hijo y te salve. Sino que ya tu salvación venía preparada de antemano. ¿Y por causa de qué? Por causa de que tú fuiste engendrado por Dios. Vamos a ver otro versículo muy importante. Versículos que van a despertar tu entendimiento. Dice: por otra parte, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 9,
Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Escucha esto ahora. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? Dice ahí, al Padre de los espíritus y viviremos. Es decir, que ahí entonces tú tienes que empezar ahora a decir, espérate, yo solamente no soy carne y sangre, sino que dentro de mí mora un espíritu. Y Dios es el Padre de mi espíritu. Mi mamá y mi papá son los padres de mi carne terrenal, pero esta carne un día va a dejar de ser y va a ir, al sepulcro. Pero mi espíritu nunca muere. Entonces, cuando yo muera, ¿a dónde regresa mi espíritu? Pues mi espíritu regresa a aquel que lo dio, a Dios, que es el Padre de los espíritus. Ahora, fíjate lo que dice aquí, que Él es el que hace a sus ángeles espíritus. Es decir, que antes de tú estar en esa calidad espiritual para poder venir a morar en un cuerpo de carne y sangre, como dice la palabra, que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, que tú eras un ángel espíritu que Dios, para hacerte participar de carne y sangre, pues pasaste por un vientre y hay que llamarte hijo. Pero también tienes que entender una cosa, que si Dios te engendró, todo el que engendra es padre. Por eso es que Él es el Padre de los espíritus. Es decir, que todos esos espíritus son sus hijos, todos esos ángeles son sus hijos, todos esos dioses son sus hijos, todos esos señores son sus hijos, porque Él fue el que te engendró. Él es el Padre. Y si es Padre, pues un padre lo que tiene son hijos. Y tú eres hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso tú puedes decir, bueno, ¿y de qué me sirve eso si mira todos los problemas que tengo? Pero pasa algo, que una vez que tú entiendas el lugar de tu origen y tú aprendas a hablar conforme a como se habla en tu lugar de origen, tú vas a cambiar las cosas mucho a tu favor. Porque tú vas a empezar a pensar con la mente de Dios, a mirar las cosas con la mente de Dios, a oír. El oído tuyo va a ser un oído divino, porque aún Jesucristo dijo, con la medida con que oís, os será añadido. Si tú te pones a oír cosas que no convienen y te las crees, pues tú vas a vivir conforme a lo que estás oyendo y conforme a lo que te estás creyendo. Pero si tú estás oyendo cosas que verdaderamente no van conforme a lo que está dentro de tu hombre interior, en tu espíritu, pues tú vas a decir, pues eso yo no lo recibo. Yo me declaro sano, yo no digo que estoy enfermo, yo no digo que estoy pobre, yo no digo que estoy mal, yo no digo que me puedo perder, sino yo voy a confesar y voy a hablar conforme a las palabras dadas por el Espíritu. El Espíritu dice que todo está bien, el Espíritu dice, y el Espíritu dice, y el Espíritu aclara. Es decir, que siempre voy a ir de bendición en bendición. Ahora, veamos este otro versículo que es muy importante, porque estamos tratando de identificar si tú verdaderamente eres un ángel o no. Porque nos llaman espíritu, nos llaman hijos, nos llaman señores. Dicen, no, pero ángeles no, porque siempre que uno piensa en esa calidad angelical, uno piensa que un ángel lo que debe tener son alas. Y entonces verte volando, y voy volando, y un ángel con 4 alas y con 2 alas. Entonces ya eso lo ves un poco místico. Y dice, ¿qué ángel ni ángel? ¿Qué voy a hacer yo un ángel? Porque tú te miras en el espejo y ves que no tienes alas atrás. Pero aquí estamos hablando de otra calidad de ángel. Aquí estamos hablando de otra calidad de ángel, porque Jesucristo cuando murió y resucitó dice que ascendió y no le salieron alas para ascender. Pero los hombres de aquellos tiempos veían las cosas de otra manera. Ellos pensaban que para tú volar pues tendrías que tener alas aunque no las vieran. Pero Jesucristo resucitó y ascendió sin alas. Y dice que cuando venga viene sin alas. Y que cuando Él venga viene con sus santos ángeles y no viene con alas. Es decir, que las alas debes dejarlas a un ladito, en lo que Dios nos va aclarando eso de las alas y las plumas. Y entonces empezamos a buscar un poquito más nuestro lugar de origen y a rebuscar un poquito más dónde está la verdad de nuestra verdadera identidad. Y entonces vemos aquí, ahora, aún el apóstol Juan, cuando le fue revelada tantas cosas, que dice que oí, no entendí, mas vi, no entendí. Pero bueno, sabe Dios cómo Dios quería tratar con Juan. Y ahí en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo
17, versículo 17, dice que Juan se le habló, y cuando se le habló, le dijo, y midió su muro, Apocalipsis capítulo 21, versículo 17, y midió su muro 148 codos, o 144 codos, de medida de hombre. Dice, la cual es de ángel. Es decir, que al hombre y al ángel lo tienen en la misma clasificación. Claro, el día que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y eso es una clasificación terrenal, para el mundo terrenal. Pero lo que hay metido de ese hombre, dentro de ese hombre, y dentro de esa hembra, dentro de varón y hembra, no es nada más y nada menos que un ángel. Que a ese ángel lo hicieron espíritu para que pudiera venir a morar dentro de un cuerpo terrenal. Y entonces tú tienes que ver, empezarte a mirar en el ángel, empezarte a buscar en el espíritu, y dejar la carne un poco a tu lado, para que entonces tú puedas lograr todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Pues dice que hay grandísimas y excelentísimas promesas hechas para nosotros los que creemos. Y porque hay veces no las alcanzamos, porque siempre estamos tratando de alcanzarlas con nuestro esfuerzo natural. Y para tú poder alcanzar esas promesas, imagínate, si esas promesas son celestiales, espirituales, ¿cómo tú vas a tratar de alcanzarlas con ayuno y con oración? O arrodillando la carne. Con eso tú no lo vas a poder alcanzar, sino tú tienes que empezar a alcanzar con la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo, y con la mente de Cristo es que tú vas a entrar entonces a tu lugar de origen, y entonces va a ser normal para ti que tú estés en los lugares celestiales. Tú dices, claro que sí. ¿Cómo que no voy a estar yo en los lugares celestiales? Sí, de ahí es mi procedencia. Ese es mi lugar de origen. ¿Cómo yo no me voy a sentir bien ahí? Vamos para allá. Y entonces vas a poder entrar en esos lugares celestiales con una mente más clara, más limpia, más sabia. Diciendo, Dios es espíritu y Él es el Padre de los espíritus. Pues yo soy un espíritu. Dios es Dios de dioses. Pues yo soy ese Dios que Dios creó. Eso no se te tiene que ir para la cabeza. Oh, ahora dice que Él es un Dios. Pero si es que Dios lo está diciendo. Que Él es Dios de dioses. Que Él es el Padre de los espíritus. Entonces, empieza a pensar con la mente de Dios, porque todo lo que Dios quiere es que tú te conozcas como fuiste conocido. Dice la palabra revelada, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero un día conoceré como fue conocido. Y entonces ese día se tiene que ir acercando a tu vida. Tú tienes que ir pensando con la mente de Dios. Bueno, veamos ahí, próximo versículo. Ahora, el mismo apóstol Juan, en toda esa revelación que tuvo, que hay cosas confusas, cosas que no entendemos. Yo he aprendido algo con el libro de Apocalipsis. Yo leo hasta donde entiendo, acomodo en mi corazón hasta donde entiendo. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando. ¿Cuál es la idea de seguir viviendo, siempre en temor del diablo y del infierno? Si ya Jesús en ti destruyó ese imperio, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos.
seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando. Si ya Jesús en ti está morando, ¿cuál es la idea del pan y el vino? Si es obvio que eso no es más que un rito, son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado eliminó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. Vengo en el nombre del apostolado, que habla claro y con audacidad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vives más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe.